Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Creo que nuestra labor, pues, como sacerdotes, como católicos, incluso como laicos eh, dentro de la iglesia, pues es caminar con lo que nos enseña la Sagrada Escritura, con lo que nos enseña el magisterio, que es la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. La verdad revelada. Jesucristo que muestra a Dios Padre. Y la tradición y la Sagrada Escritura, pues, mantienen ese mensaje, pues es custodiado por el magisterio de la Iglesia, es decir, pues el Papa y los obispos. Bueno, ahora, resulta que hemos caminado 2000 años, más de 2000 años, con esa enseñanza. Es decir, que cuando la iglesia pues, empezó a su tarea evangelizadora, pues no había Biblia. Se anunciaba la palabra del Señor, se anunciaba un testimonio, se narraba acontecimientos, experiencias que los apóstoles tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Todas esas narraciones, todos esos testimonios, pues después fueron pues, consignados y escritos y dejados en un documento que se llama Biblia. Bien, y con esa tradición inicial, después con la Biblia, pues tuvo que crearse un organismo o algo que permitiera que el mensaje no fuera desvirtuado, devaluado, pervertido, alterado. Bueno, eso es el magisterio, es decir, el Papa y los obispos que su sabiduría pues ha mantenido intacto este depósito de fe, es decir, estos testimonios fidedignos, ¿no?, de unos hombres que compartieron con Cristo Jesús. Bueno, así las cosas, entonces nosotros que somos portadores y hemos recibido también esa riqueza de la tradición y de la Sagrada Escritura, y que a través del magisterio pues hemos sabido que esos testimonios, ese depósito de fe ha sido como se ha venido enseñando, pues uno va aprendiendo algo. ¿Qué? Un lenguaje, una manera de decir las cosas, unos elementos que son propios de esa tradición y de la Sagrada Escritura. Eso es conocer la voz del pastor. La voz del pastor se conoce muy bien cuando se conoce la tradición de la iglesia, cuando se conoce la Sagrada Escritura y cuando se conoce cómo el magisterio ha mantenido viva esa voz. Las nuevas generaciones, digo nuevas generaciones, aquellos que no tienen más de 40 años, a veces creo que no han y no pudieron comprender la voz de su pastor. Tienen al pastor, a Cristo Jesús, pero no alcanzaron a escuchar bien su mensaje porque se confunde hoy con otras voces. Cuando yo me pongo a leer la Sagrada Escritura y a mirar la tradición de la iglesia, a leer a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, a leer los documentos pontificios, veo que hay una línea y una manera de lenguaje de expresar bastante clara. Pero resulta que ahora aparecen nuevos lenguajes, muy sofisticados, envueltos en un papel de regalo maravilloso llamado misericorditis. Entonces, cuando el papel de regalo es hermoso, bonito, atractivo, delicado, pues eso es maravilloso, pero está envolviendo una realidad más profunda, está tapando una realidad más profunda, trascendente, que es la palabra de Dios. Entonces,
se dijo algo que de pronto tenía recta intención. Y estas cosas hay que decirlas, y lo digo con mucha paz y mucho respeto, porque es una opinión, eh, no está dicha dentro del magisterio de la iglesia, de manera es cátedra, no es algo en cuanto cosa que tenga que cumplir a nivel de doctrina o de moral, sino simplemente fue una respuesta a una pregunta que se le hizo al romano pontífice. Y él seguramente con recta intención y con su visión, su enfoque, dijo algo que no corresponde a lo que ya había enseñado la Iglesia Católica años atrás y más recientemente en el año 2003. La gente hizo un alboroto y hizo unos enredos, que el Papa no dijo esto, que el Papa no quiso decir esto, es que lo sacaron de contexto, es que si usted mira el primer video hecho en el 2019 y ahora mira el nuevo video hecho en este documental llamado Francesco, ve cómo, no nos enredemos, no nos enredemos. Que es que el Papa Francisco no dijo que él quería elevar a matrimonio las uniones entre personas del mismo sexo, eso no, nunca lo dijo el Papa. Dije, no. No nos vamos a enredar en cuestión de lo que no dijo, porque lo que no dijo, no lo dijo, pero lo que sí dijo, obvio, sí lo dijo y está el documento gráfico, audible y visible, un video. Y lo que sí dijo es que toda persona que prefiere el mismo sexo, pues necesita una familia, ¿no? Y totalmente de acuerdo, y que nadie podría perder la familia o ser expulsado de la familia simplemente por tener esta preferencia, ¿no?, hacia el mismo sexo, cosa que estoy de acuerdo, que nadie discute eso con el romano pontífice, ni mal faltaba, tiene toda la razón, necesitamos una familia y cualquier persona necesita una familia. ¿Dónde está el error? En decir que lo que había que crear más bien eran unas leyes, ¿no?, de unión civil o ¿de qué? De una comunidad civil o una comunión civil. Pues, ¿qué significa eso? Crear unas leyes, ¿no?, de protección para que sus necesidades, sus situaciones queden cubiertas a nivel legal en las uniones civiles, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues simple. Eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque ya en el documento, ¿no?, que habla sobre este tema, pues del que firmado por el cardenal Ratzinger en su momento, bajo el pontificado de Juan Pablo II, ya se dice que es falsa ese argumento. Es decir, crear unas leyes de protección en las uniones civiles para que los derechos eso no se puede dar. Entonces, el Papa sí habló sobre eso. Lo que había que crear unas leyes de convivencia civil o de unión civil, que jurídicamente es lo mismo, para que los derechos y garantías de estas personas pues estuvieran cubiertos. ¿Eso qué significa? Crear unas leyes de convivencia civil o crear unas leyes de comunión civil o de unión civil, ¿no? ¿Qué significa eso? No nos enredemos aquí las cosas. Eso es muy claro. Está hablando sobre el contexto de las personas con preferencias al mismo sexo que necesitan una familia, no pueden ser expulsados de la familia por esa condición, totalmente de acuerdo, eso lo dijo el romano pontífice, y que para poder evitar este tipo de situaciones, porque tienen derecho a una familia, pues había que crear unas leyes de convivencia civil o de unión civil para que sus derechos quedaran cubiertos por la ley. El documento del año 2003, firmado por el cardenal Ratzinger,
que habla respecto de las uniones civiles, dice que es falsa esa argumentación. Lo dijo el Papa, estaba allí. Y lo dijo de manera opinable, seguramente con recta intención, pero una cosa sí es claro que es lo que él pensaba. Pero eso va en contra de la enseñanza de la Iglesia. Y así como el Papa pues dijo eso de manera opinable opinada en una entrevista, pues todos nosotros tenemos derecho también a manifestar pues nuestro desacuerdo por lo que dice la Iglesia a este respecto. Entonces, uno tiene que estar muy tranquilo frente a esto. Es que hoy la gente tiene un miedo que decir las cosas porque es que el Papa dijo esto, pero es que no fue lo que quiso decir, es que lo sacaron de contexto, es que lo que pasa es que lo que dijo más bien fue esto, y es que existen los enemigos del Papa que cambian todo del Papa. No, me parece una cosa, las cosas son muy claras y el Papa ha dicho cosas que caen desconcierto. Por ejemplo, cuando el romano pontífice se atreve a decir que Jesucristo no hizo multiplicación de panes y de peces, hombre, eso causa, porque ahí está el documento gráfico, los documentos fílmicos, los videos, es decir, que no podemos entrar en que es que lo manipularon, que hubo un montaje, que eso no lo dijo, que cuando dijo el Papa que Jesucristo no multiplicó panes y peces, sabiendo que lo dijo. Entonces, y como él las dice de manera fuera del magisterio extraordinario, entonces dentro del magisterio ordinario como una cuestión opinable, entonces, pues hombre, dentro de un enfoque teológico, pues entonces uno dice, no, pues ahí no es cierto eso. No, si Jesucristo se multiplicó panes y peces, ese milagro no está narrado dentro de un contexto parabólico, ni tampoco es una parábola, porque el texto es muy claro, porque está entre los 4 evangelios, y ningún evangelista lo narra como una parábola o que Jesucristo dijo una parábola, porque tiene elementos específicos que muestran que fue un hecho real histórico, y porque al final, en el Evangelio según San Juan, la gente al mirar la señal que hizo, quisieron tomarlo, ¿no?, y proclamarlo como rey. Eso no es lenguaje parabólico, es una realidad histórica, ¿ves? Pero si el Papa nos dice que Jesucristo no multiplicó panes y peces, que era una parábola, uno dice, espérese un segundo, eso no es cierto. ¿Y por qué? Existen teólogos y durante 2000 años se nos enseñó que Jesucristo multiplicó panes y peces. Después de 2000 años, después de 20 siglos, donde dice, no multiplicó panes y peces. Eso no trae cierta sorpresa, pues claro. Pues las cosas hay que decirlas para decirle al pueblo de Dios, esté tranquilo. Eso fue una opinión del Papa. Cuando el Papa hable de cátedra, ¿no?, en relación a moral y doctrina, pues ahí sí vamos a tener que obedecer. Pero mientras no, él opina y nosotros también podemos opinar. Que la voz del Papa tiene una voz de peso, profunda, que merece obediencia, acatamiento, ¿no?, y acogida. Claro que sí, es la voz del Papa. Pero también nosotros tenemos cerebro y podemos también pensar y disentir frente a cosas que por mucho que las diga el Papa, pues no corresponden a una realidad. Y como las dice de manera opinable o de su perspectiva como persona a nivel de opinión, pues hombre, se respeta la voz del romano pontífice, pero uno dice, no estoy de acuerdo por esto y por esto. Creo que debemos dejar esos temores, ¿no?, y mantener el respeto al romano pontífice, pero también decir las cosas que pronto el Papa falla, ¿no?, porque el Papa es un ser humano y se equivoca y es pecador. ¿Listo? Orar por el Papa, respetar al Papa, ¿no?, pero no podemos tampoco callarnos las cosas que son tan evidentísimas, que están en videos, que están allí y que no podemos hacernos de la vista gorda o irnos por la de Villadiego y hacer los contubernios hermenéuticos o analógicos o lógicos para poder decir que el Papa no, no. Dejémonos de ese tipo de cosas.
la iglesia ya había dicho algo, el romano pontífice hizo una opinión, pero esa opinión no corresponde a lo que años atrás y muchos años atrás ha enseñado la Iglesia Católica en cuanto a las uniones civiles, ¿no?, de personas del mismo sexo o la legalización de estas uniones. La Iglesia ha sido bien clara al respecto. O sea que no nos confundamos. Para terminar, cuando usted entonces lea u observe videos donde digan, no, es que el Papa no dijo esto, entonces entra, no dijo eso. Fijemos en lo que dijo. Y lo que dijo sí está bien clarito allí en los videos, ¿no? Sí está bien clarito. Cuando usted escuche, no, es que hubo un montaje, es que hubo una falsa traducción, no es así. El video está bien claro de lo que dijo. Pero lo que pasa es que lo que dijo es tan importante, tan grave, que uno dice, espérese un segundo. Entonces aquí es donde uno entra a matizar, o algunos entran a matizar, ¿no? Sí, pues que el Papa no lo dijo en materia de moral y doctrina, de su magisterio infalible, es cátedra. No, eso no lo dijo. O sea, que no digan cosas que no ha dicho. No dijo que hay que los matrimonios, las personas que quieren elevar al matrimonio, no las uniones homosexuales. No dijo eso. No lo dijo. No lo dijo. No habló en materia ex cátedra en moral y doctrina respecto a eso. No habló. No nos enredemos. ¿De qué sí habló? Que había que toda persona que prefiere el mismo sexo tiene derecho a una familia, que nadie puede ser excluido por esa condición. Que más bien había que crear una ley de convivencia civil o de unión civil para que su situación fuera cubierta a nivel legal. Eso sí lo dijo. Y eso no corresponde a la enseñanza de la iglesia. Ese es el problema. Eso se ha levantado toda esta polvareda. O sea que no nos dejemos enredar por lo que no dijo. Centrémonos en lo que dijo. Orar por el Papa, seguir orando por la iglesia, por nuestros pastores, porque este camino está bastante sinuoso. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.